El FMI vuelve a presionar a El Salvador por su adopción de Bitcoin. Coinbase, por su parte, anuncia que va a retirar de Europa la moneda estable más popular y más usada. Por otro lado, sigue la expectación por saber qué nombre van a decir en el documental que se emite mañana en HBO sobre quién es el creador de Bitcoin. Hasta ya hay apuestas por ver quién será el elegido. Y seguimos viendo cómo despiertan billeteras olvidadas que se remontan a los inicios de Bitcoin. Y estas están realizando ventas. La pregunta es ¿por qué ahora? Pero para sorpresa, el dato que conocíamos el viernes de empleo en Estados Unidos, que eso sí, no lo esperaba nadie. Pues quédate hasta el final porque todo esto te interesa. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks, y arrancamos hoy con la noticia del FMI, el Fondo Monetario Internacional, que vuelve a presionar al país de El Salvador para que éste fortalezca su marco regulatorio y sobre todo la supervisión de Bitcoin. Y todo esto se lo dice a la vez que le retiene los fondos. Y aunque reconoce mejoras económicas y estabilidad financiera en el país, el FMI sugiere una mayor regulación para mitigar riesgos relacionados con la adopción de criptomonedas, como la volatilidad y el posible uso ilícito. Siguen R que R con lo de siempre. Recordar que el FMI no le gustó mucho que El Salvador adoptara a Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, una decisión que sigue siendo observada de cerca y de hecho desde el FMI le instan a limitar el alcance de la ley Bitcoin. Por lo que parece que esto sea una maniobra o una amenaza por el miedo que tienen de que otros países puedan copiar el modelo de El Salvador y adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Y Coinbase anuncia que va a retirar de su plataforma europea todas aquellas monedas estables que no cumplan con la normativa MiCA. Y esto para finales de este mismo año 2024. Porque el MiCA requiere que los emisores de monedas estables tengan autorización de dinero electrónico en al menos un Estado miembro de la Unión Europea. Y a día de hoy las únicas monedas estables que lo cumplen son USDC de Circle y EURC. En cambio, USDT de Tether no lo cumple. Por lo que si no hay cambios, USDT va a ser eliminada en poco más de 2 meses. Y atención, el volumen que se mueve con esta moneda y es muy utilizada para realizar intercambios y compras y ventas de muchos activos. A pesar de esto, Coinbase anuncia que va a ofrecer opciones de conversión para los usuarios que estén afectados con la eliminación de estas monedas. Y claro, a esto Tether no se va a quedar con las manos en los bolsillos y en respuesta a este comunicado de Coinbase, que muy posiblemente ejecute la eliminación de USDT en toda Europa, anuncia que está desarrollando una nueva solución tecnológica dirigida específicamente para el mercado europeo y la cual será anunciada próximamente, por lo que es muy posible que USDT sea historia en Europa dentro de muy poco y aparezca otra moneda, pero en este caso referenciada al euro. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y la semana pasada cerramos una semana negativa con más salidas que entradas tanto en los ETF de Bitcoin como también en los ETF de Ethereum. En el caso de Bitcoin arrancamos una semana floja, ligeramente con más entradas que salidas, pero en cambio martes, miércoles y jueves, sobre todo el martes, se vieron fuertes salidas haciendo que la semana fuera negativa, al igual que también Ethereum, que parece que no levanta cabeza, y desde la salida del ETF sigue existiendo un saldo negativo, por lo que respecta al flujo entre entradas y salidas. Pero en cambio, mirar este gráfico que tengo por aquí, porque de una lista de los 25 mejores ETFs lanzados este año, 10 de ellos son ETFs relacionados con Bitcoin y Ethereum, concretamente 7 de Bitcoin y 3 de Ethereum. Y no son pequeños, porque de estos 25, los 4 con mayor volumen son justamente de Bitcoin. Y es que el interés sigue y conocíamos como el mayor mercado de derivados del mundo, la CME Group, está planeando lanzar un producto físico de Bitcoin. Una noticia curiosa e iremos viendo a ver de qué se trata. Y el valor total bloqueado, el TVL, en los protocolos DeFi aumentó en un 10% durante el mes de septiembre, alcanzando los 133.000 millones de dólares. Y este crecimiento, fijaros el repunte que se ve en la parte de septiembre, fue impulsado principalmente por intercambios descentralizados y los protocolos de staking líquido. Y es que concretamente Solana se incrementó en un 17,9%, mientras que las cadenas de bloque Base, Sui y Aptos mostraron un crecimiento significativo con aumentos del 51, 83 y 37% respectivamente. Y por ejemplo, plataformas como Raydium fueron las principales contribuyentes al alza de los TVLs en sus redes. Y el gigante de videojuegos Ubisoft está lanzando una colección de 10.000 NFTs en la red de Arbitrum a través de Magic Eden. Y estos NFTs estarán vinculados a su próximo juego, este que veis por aquí, que está inspirado en la serie de Netflix, Cat Time Laser Hope. Y acordaros que este miércoles o martes por la noche, hora estadounidense,
se va a estrenar el documental en HBO, donde en teoría van a decir quién es Satoshi Nakamoto, o quién creen ellos que es el creador de Bitcoin. Yo sigo pensando que esto es más una campaña de marketing que otra cosa, pero nunca se sabe. Veremos el documental a ver qué es lo que explican. Pero de momento en Polymarket ya hay subastas para ver quién creen que será el nombre anunciado en el documental. Y en primer lugar, y por bastante, está Lynn Sasseman, que fue un famoso cyberpunk que se suicidó en 2011, y este sería el candidato más probable para ser Satoshi Nakamoto. Y es que la muerte de este señor coincidió con la desaparición de Nakamoto por los foros por donde aquel entonces se hablaba de Bitcoin, como es el caso de BTC Talk, y esto ha alimentado las teorías sobre su identidad. De hecho, Adam Back ya se ha pronunciado diciendo que nadie sabe quién es Satoshi, e insiste en que HBO se equivoca. Pues que veamos que en segundo lugar justamente está Adam Back con un 12% y en tercer lugar Hal Finney con un 7%. Y ahora pasando a la economía, el viernes pasado conocíamos el importante dato de NFP de empleo en Estados Unidos, y este destrozó todas las previsiones posibles, apareciendo en un sorprendente dato de creación de 254.000 nóminas de puestos de trabajo, muy por encima de las expectativas que eran de 147.000. Me pregunto si algo tiene que ver la cercanía con las elecciones de Estados Unidos, porque el dato estuvo muy adulterado por la creación de la parte pública, que siendo año electoral seguro que hay esfuerzos para que este aparezca bastante maquillado. Y es que este dato aparecido es el mejor dato de empleo desde el mes de marzo, y como no podía faltar a la cita la revisión de los anteriores 2 meses. También aparte de esto conocíamos el dato de la tasa de desempleo, que esta cae al 4,1% por debajo de la previsión del 4,2%. De hecho, la tasa no redondeada fue del 4,05% frente al 4,22% del dato anterior. A todo esto, Tim Iraos, después del dato de NFP de empleo, ya filtró que la Fed lo que va a hacer en la siguiente reunión es bajar 25 puntos básicos, porque después de este fuerte dato de empleo se cierran las puertas a una bajada de 50 puntos básicos. Por lo que el mercado a todo esto ahora muestra un 0% de probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos para el mes de noviembre, y es que acordaros que la semana pasada era de un 53% la posibilidad de bajar 50. Y ahora esto con este dato de empleo totalmente se ha descartado y hasta se da algo de peso, todo y que sea ínfimo, a una pausa con un 2,1%, pero la totalidad del 97,9% apunta a una bajada de 25 puntos básicos. Por lo que estamos viendo que muchos analistas están comentando que quizás la Fed se precipitó recortando 50 puntos básicos, y esto podría ser la prueba de que la Fed no dispone de información adelantada, porque ahora hay dudas de que la Fed tenga que seguir con los recortes ante un posible repunte de inflación, que justamente esta semana conoceremos datos de IPC y de IPP. Por tanto, con estos últimos datos de PMI y de empleo, si esta inflación repunta o se estanca, quizás podría darse el escenario de que no sea necesario recortar los tipos de interés. Ahora pasamos a las acciones y empezamos por CIM, que bajaba el viernes un 13%, luego de que se acabaran los problemas de la huelga de trabajadores portuarios de la costa este y del Golfo, lo que afectó a las acciones de transporte marítimo. Pasamos a Rivian, la cual baja un 3% porque reduce el guidance y baja en bolsa, tras este recorte de revisión de producción anual debido a la escasez de suministros, revisando el objetivo a 47.000 de los 49.000 vehículos anunciados. Ahora pasamos a BIE, que bajaba casi un 0,60% después de anunciar que también recorta el guidance. Y por último, Nvidia con subidas de 1,70%. Pero conocíamos cómo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC han apoyado una demanda colectiva contra Nvidia, alegando que este engañó a los inversores sobre las ventas relacionadas con criptomonedas. Y la agencia argumenta que el caso tiene base suficiente para proceder a la Corte Suprema, a pesar de las objeciones de Nvidia, por lo que iremos viendo la información que aparece por cómo puede afectar a la compañía. Y como siempre te recuerdo que yo para operar todos estos mercados utilizo el broker de Quantfury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código Johnny y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y te recuerdo, como la semana pasada, que he visto cómo están descendiendo los rendimientos de muchos depósitos y letras del tesoro, recordarte que en Quantfury, por dejar tus dólares o USDT, te están dando un 5,5% anual con pago a final de día. Y ahora, pasando a ver cómo está este sentimiento de miedo, codicia, mercado tradicional, que está en 74, a puntito de entrar en codicia extrema,
después del último repunte que vimos el viernes con los datos económicos, y en criptomonedas clavados en la zona central, en la zona neutral, porque parece que Bitcoin y el mercado está volviendo a repuntar y a coger algo de inercia. Y para esta semana arrancaremos con una semana y un lunes bastante tranquilo. Eso sí, recordad que hoy sigue siendo festivo en China, pero en cambio mañana martes ya no. Pero aparte de datos macro que empezarán a partir del jueves, que sepamos que es una semana muy cargada por declaraciones de muchos miembros de la Fed, que de hecho ya arrancan hoy lunes. Ya hay que tener presente a ver qué es lo que dicen. Pero a nivel macro arrancamos con un lunes y un martes muy tranquilo, sin apenas datos. Y ya saltamos a miércoles, donde conoceremos los tipos de interés en Nueva Zelanda, inventarios de petróleo en Estados Unidos y actas de la reunión del FOMC. Y ya pasamos a jueves y viernes, que son los días importantes, porque jueves conoceremos el dato de inflación en Estados Unidos, que después de conocer los últimos datos económicos y de empleo, como aquí veamos un repunte de inflación que se espera de un 2,3%, bajando del 2,5% anterior, si aquí viéramos un repunte, atención, porque es la película perfecta para que la Fed pueda volver a plantearse hacer una pausa. Porque con una economía que aguanta, empleo mucho más fuerte de lo esperado y encima la inflación que vuelva a repuntar y con mercados en máximos históricos, es la excusa perfecta para mantener tipos de interés. Pues aparte de esto también conoceremos el jueves datos semanales de desempleo en Estados Unidos y el viernes arrancamos con el PIB en Reino Unido, dato IPC, dato de inflación en Alemania y otro dato de inflación en Estados Unidos, en este caso el índice de precios a la producción, que también se espera, al igual que el dato de inflación, un descenso respecto al dato anterior. Y atención, porque la temporada de resultados del tercer trimestre de este año comienza oficialmente esta semana. Sobre todo este viernes con la presentación de resultados de la banca, con grandes bancos como veis por aquí como JP Morgan, Wells Fargo y BlackRock. Y es que esta temporada va de menos a más y arrancamos esta semana siendo de las flojillas, pero mirar cómo va evolucionando. Y la última semana de este mes y la primera de noviembre, que coincide con las elecciones americanas, son las dos semanas más potentes por lo que respecta a resultados de este tercer trimestre de las empresas. Y ahora, pasando al análisis técnico, el viernes vimos una fuerte reacción alcista tanto de los mercados como también del dólar y también del rendimiento de los bonos, tras conocerse este espectacular dato de empleo que da pie a ver una economía que aguanta, un aterrizaje suave sumado a una Fed que tiene colchón para valorar si seguir bajando tipos y a qué ritmo. Y es que el SP500 acabó rechazando por quinto día consecutivo el soporte de los 5.700. Y no solo el SP500, porque el Nasdaq y el Russell 2000 de pequeñas compañías también tuvieron fuertes subidas. Y es que estos buenos datos de PMI e ISM, también los buenos datos de PIB, sumado al fin de la huelga portuaria, son motivos para que los índices puedan aguantar de momento en las zonas cercanas de máximos. Y otros que también se vieron muy afectados fueron los bonos. Mirad aquí el rendimiento, qué pedazo de subida el viernes. Y es que estos ya se veían con el inicio de fuertes bajadas de tipos de interés y con estos datos que están apareciendo, hasta ya no se descarta una pausa, por ínfima que sea, por parte de la Fed. Y es que tiene más opciones hoy en día de hacer una pausa que de bajar otra vez 50 puntos básicos. Pero acordaros que octubre solo ha hecho que empezar y la volatilidad y los movimientos violentos en ambas direcciones son muy posibles. Por lo que veremos cómo arrancamos esta semana con la nueva campaña de resultados de empresas, porque el optimismo por más bajadas de tipos puede que se vaya desinflando en los mercados. Como parte positiva, mirar qué tal anda la liquidez global, mostrando un cambio de inicio de un posible ciclo de expansivo que por tiempo y plazo del vencimiento de la deuda también coincide con este. Y encima mirar este otro gráfico, porque este pasado mes de septiembre fue el cuarto mes con más estímulos monetarios del siglo. Y ya en el pasado, después de fuertes estímulos, vino una fuerte subida de los mercados. Por tanto, si juntamos estímulos con más liquidez global y que todo esto coincide con inicios de ciclo expansivo, son buenas señales para los mercados. Sobre todo para activos que adelantan esta liquidez como el oro y Bitcoin. Y ahora pasando a Bitcoin, es cierto que a este le afecta de manera positiva todo esto que estamos comentando de la liquidez. Y a nivel general, no se para de hablar de que Bitcoin sí o sí va a ir a los 100.000, al millón, pero en cambio no hay semana que no veamos el despertar de una billetera de las antiguas, de las primeras. Y es que hace pocos días que veíamos cómo, mirad por aquí, según Arkham Intelligence, una ballena de 2009 despertó y estuvo haciendo movimientos con sus bitcoins por valor de 72 millones de dólares. Y parte de estos los envió a Kraken. Es cierto que envió una parte pequeña, pero mi pregunta es, si llevas aguantando desde 2009 y la previsión es ver a Bitcoin rompiendo los 100.000, ¿por qué vender ahora?
¿Acaso, y puede que sea curiosidad, algo tiene que ver con el documental de mañana? Y ahora ya sí, cierro la sección de conspiraciones. La cuestión es que no es la única, ya que últimamente es algo habitual ver despertar estas billeteras que llevaban prácticamente desde los inicios, sin realizar ningún tipo de movimiento. Esto también coincide, mirar por aquí, con la cantidad de Bitcoin en los exchanges centralizados, que este no para de disminuir rápidamente desde principios de 2024, todo esto según CryptoQuant. Y esto, por lo contrario de las ballenas de antes, esto sí que suele estar relacionado con movimientos alcistas. Y ya por último gráfico, mirar este otro. Porque lo que sí está claro es que la cuota de mercado de Binance alcanza su nivel más bajo en los últimos 4 años. Esta cuota, que es el volumen combinado de la negociación al contado y de los derivados en el mercado de los exchanges centralizados, ha caído al 36,6%, que es el nivel más bajo desde septiembre de 2020. Y de ahí que quizás veamos a un Bitcoin con un rango más estrecho o menos volátil de lo normal, porque en mi opinión, quien realmente maneja Bitcoin suele ser Binance, por el volumen que mueve, por las contrapartidas, por la información de las posiciones que tiene, etc. Y el volumen de Bitcoin que decide si el precio sube o baja es solo de 1 millón de Bitcoins. El resto o no se mueven, o están guardados, o se han perdido, etc. Por lo que este hecho de que Binance esté reduciendo su cuota, su poder sobre Bitcoin, hace que cada vez esté más abierta la posibilidad de que otros nuevos participantes puedan influir mucho más en la dirección del precio. Y ahora ya sí, pasando a los gráficos, Bitcoin ya ha llegado al objetivo que teníamos del largo de aquí abajo. Y es que ya os comentaba que esta zona debería ser la última que funcionara para aguantar el precio y de aquí rechazar con intención de atacar los máximos de 66.000, 67.000. De ahí que lanzara este trade a largos, con entrada justo antes de tomar la última liquidez importante y con stop loss por debajo del último bloque que considero importante. Hasta aquí ahora, una vez llegado a la primera zona donde podemos ver ciertos problemas de este trade, ahora sí que ya paso el trade a break-even en la zona de los 61.550 y ahora a la espera de ver si acaba de repuntar hacia arriba, atacar la parte alta de los 66-67. Y esto representaría que el precio vuelve a atacar la parte superior del rango y veremos si ahora sí es el momento donde aprovechamos para romper y atacar la primera estructura fuerte en el nivel redondo de los 70.000. Algo similar para Ethereum, a pesar de que este sigue estando más débil por estructura, pero sí que el precio, ya os comentaba también, que el último punto de liquidez importante era este de 2.420 y a partir de aquí, en el primer bloque de la zona baja, que es el mismo equivalente en Bitcoin, sería el bloque donde deberíamos ver cierta estructura interna. Y así fue igual como Bitcoin, rompiendo estructuras internas, rebalanceando y empujando hacia arriba con momentum, a romper la estructura de 2.500. Ahora veremos si coge apoyo, si coge fuerza para intentar cerrar este gap, esta descorrelación con Bitcoin y subir hasta el nivel de 2.600, 2.700. A nivel de altcoins, empezaré repasando a Solana. Acordaros que os comenté que esta zona era muy importante, la zona de 132, 135, para recargar otra vez, hacer ese starter con la intención de venir a atacar este triple techo en la zona de 164. De momento el trade va bastante bien, con intención de atacar esta zona intermedia. Y justo cuando lleguemos ahora a 152, 155, pasar a break-even la posición. Pasando ahora a AB, movimiento similar. Ya os comenté que después de ver cómo el precio va respetando estos retests después de romper estructuras, el siguiente era justamente esta zona entre 140 y 135, con la intención también de atacar la parte alta de los 180. Todo esto vendrá acompañado seguramente si Bitcoin y Ethereum siguen tirando arriba. Dibujo similar para IOTEX, que después de romper la directriz bajista vuelve a apoyar en el bloque que inició la rotura en 0,034, 0,036. La intención es hacer starter para atacar la parte alta de 0,048. También dibujo muy similar para Doge, que después de romper la directriz bajista con bastante momentum, ha vuelto a apoyar en la zona de 0,10, 0,10,50, con la intención también de atacar la parte alta de 0,13. Y por último, SUI sigue bastante fuerte y fijaros que a nivel técnico tomó por muy poco estos mínimos y volvió a entrar momentum, por lo que el activo sigue bastante fuerte y todo apunta que vengamos a atacar la parte alta de 2,20. Y ahora pasando a divisas, el dólar después de la reacción del dato de empleo se dispara hacia la zona más alta que no veíamos desde el mes de agosto. Y esto nos deja un dólar fuerte en una semana donde la primera parte apenas hay algún dato macro y los días a controlar van a ser jueves y viernes. Decisivos sobre todo por los datos de inflación, porque si esta repunta, como he comentado antes en la sección de economía, visto los últimos datos económicos y de empleo en Estados Unidos, esto aumentará la fortaleza del dólar ante posibilidad de ver recortes de tipos pequeños y menor de lo esperado. A nivel de gráficos, estamos viendo cómo el euro se quedó muy cerca de mitigar un nivel importante, en la zona de 1,096, por lo que no me extrañaría nada que bajara
a tocar y a limpiar este nivel antes de girar y retroceder parte de toda la caída desde los máximos de 1.12 hasta cruzar nivel por debajo del 1.10. Esto nos llevaría al DXY a acabar de rebalancear toda esta zona. No sé si llegaremos a tomar esta liquidez que hay pendiente en la zona de 103,40, pero este es el escenario que tendría para una semana que seguramente empiece con un lunes y martes tomando este mínimo y a la espera de los datos del miércoles y jueves, porque si la inflación vuelve a ser baja, entonces seguramente veamos un euro retroceder hasta la parte central de 1.10 y el DXY también a retroceder parte de los mínimos por debajo del 101. A nivel intradiario, fijaros que es muy posible después de este pedazo de ineficiencia que empecemos semana mitigando este mínimo y a partir de ahí ver estructuras para atacar toda esta ineficiencia, quizás a inicios o ya a la espera de los datos del jueves y viernes. Y ahora, pasando a commodities, es curioso que después de ver la subida de los rendimientos de los bonos, el oro prácticamente no se haya inmutado y esté ahí aún aguantando la parte alta, porque este con el fuerte rendimiento debería haber caído. Y esto cada vez más refuerza esa capacidad que tiene el oro de anticipar cuando el crecimiento está a punto de desacelerarse. Y esto es señal que los inversores acuden al oro cuando creen que el dólar estadounidense puede perder valor, porque el oro, es una cobertura contra la devaluación de la moneda. Pero a corto plazo sí que es cierto que con estos últimos datos económicos es posible que veamos un oro visitar la parte baja y mitigar toda esta zona de 2620. Fijaros cómo la plata ha hecho una limpieza bastante técnica de la parte superior y atención si perdiéramos la parte de renta, porque empezaríamos a valorar cierto escenario bajista en ambos activos para mitigar la parte baja de toda esta zona, tanto en oro como también en la plata. Pero son activos que por la tendencia que vamos hacia un crecimiento déficit descontrolado, tienen un medio-largo plazo alcista. Y por último, petróleo, este sigue apuntando maneras de querer subir a mitigar la parte alta de 79,80 y es que las tensiones de momento están congeladas, pero se rumorea o se comenta por muchos artículos que está cercana la respuesta de Israel a los últimos ataques de Irán. Por lo que si estos se producen, seguramente veamos un repunte hacia la parte alta de 79,80. Perfecto, con esto ya cerramos el vídeo por hoy. Semana que de momento empieza tranquila, con un lunes y martes sin apenas eventos macro, pero sí con declaraciones de algunos miembros de la Fed, pero los días fuertes van a ser jueves y viernes, con datos de inflación ambos días, y sobre todo porque empieza la campaña de resultados, arrancando con grandes bancos, y veremos qué tal apuntan con esta nueva campaña de resultados. Ahora sí que vaya muy bien el día. Cuidado con los SLs, nos vemos el miércoles. Hasta luego.